Bienvenido. Qué bueno. Bienvenido. Vamos a orar y vamos a presentar a Orlando en esta oración para que Dios mismo lo dirija en todos los pasos que él va a hacer. Que Dios le proteja en su camino. Amén. Dios te bendiga. Mira, ahí está tu silla. Y que Dios pueda dirigirle en las próximas etapas que van a estar exponiéndote, ¿no? Lo importante es que tú puedas entregarte completamente al Señor, que tu corazón tú puedas decirle, Señor, yo no puedo solo, por eso yo quiero que tú hagas todo por mí. Yo quiero que tú dirijas todo. Tú diriges a la gente con quien yo voy a estar en contacto, mis trabajos, mi lugar para yo quedarme. Dirige mi camino, no permitas que cometa errores. Límpiame el camino de obstáculos. Pero a cambio, yo te voy a dar mi corazón. Y voy a darte todos mis deseos y mis planes son para ti. Yo te aseguro 100%, Orlando, que todo te va a ir bien. Y aunque tú sientas que vayas por el barranco, allá abajo el Señor tiene los brazos así para cacharte. Porque cuando tú le entregas el corazón, esa es la clave. Porque tú vas a tener deseo de hacer otras cosas. Pero cuando tú tienes el deseo en tu corazón, dices, no, yo decidí serle fiel a Dios. Yo voy a rechazar esto. Dios, dame la fuerza porque yo voy a rechazar eso para ti. Dios te va a honrar. Lo importante es que tú te entregues completo. ¿Okay? Vamos a orar por aquí, por nuestro hermano Orlando, y vamos entonces también así como por la novia que está en Cuba y él está viendo la manera como. ¿Por quién? A su novia. En Cuba. Tremendo. El pastor te dijo eso. Tú eres el pastor. Ahora una oveja te dice que lo que te dijo el pastor es cierto. Y que Dios es cierto. Jesús es cierto. Pero tienes que confiar. No, yo soy un testimonio viviente. Yo llegué de Venezuela, fui a Colombia, hice como quise que hice para no venir aquí y aquí estoy. Y era católico, recibí de Dios y mi vida cambió. Y cambió de bueno para mejor y extremadamente mejor. Y cada día cambia. Hay batallas, hay situaciones, pero cambia. Así que lo que te dice el pastor no es mentira, ¿no? Pero tenemos que creer. Amén. Amén. Vamos a orar. Gloria al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, y en el nombre de Jesús accesamos tu presencia, Señor. Venimos con humildad, con temor y temblor, Señor, entendiendo que tú estás en este cuarto. Señor, te damos gracias porque, Señor, tú has permitido que todos nos hayamos reunido para escuchar tu palabra, para aprender de ti y crecer. Gracias, Señor, porque traíste a Orlando. Porque en momentos difíciles, en momentos de lucha y de prueba, tú llegas en el mejor momento para decirnos a nosotros que no tenemos que tener miedo, que tú nos ayudas, que tú estás dispuesto a rescatarnos, Señor. Permite, Padre, que su corazón sea tan blandito, Padre, que pueda recibirte 100% y que pueda abandonarse Él en tus manos sin preocuparse, Señor, por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su afán, su agenda, Señor. Pero tú tienes todo en control. Yo te pido, Señor, de que tú le tomes en su camino, que lo lleves de la mano, Señor, que tú les protejas y le dirijas en su corazón las cosas que tú quieres que Él esté haciendo. Dirígele, Señor, para dar los pasos correctos, Padre, que esté cerca de los trabajos correctos, de la gente correcta, Padre, y que pueda hacer y actuar de la manera correcta, en el momento correcto, Señor. Él necesita tu dirección. Espíritu Santo, yo te pido que por tu gracia y tu misericordia, que tú permitas, Señor, que los eventos de Él en su vida sean para bien, Padre. Los planes que Él tiene futuros, allá con su novia que está en Cuba, Padre, que tú puedas, Señor, alcanzarle a ella de igual manera y que puedan, Señor, ser edificados por tu mano poderosa, Señor. Mira nuestra vida aquí, Señor, estamos listos y dispuestos para comenzar la clase. Te pedimos, Señor, aleluya, por nosotros que estamos aquí, por aquellos que ya están conectados, como Carlos, Señor, que tú, Padre, ministres a nuestra vida a través de estas lecciones y que nos ayude, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a cambiar para hacer como tú quieres, Señor, que podamos ser luz en las tinieblas y podamos imitarte a ti cada vez más, Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, que pedimos estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y esta noche queremos hablar de dos temas que son cortos. Podemos hablar de esos dos temas antes de entrar en la parte final del capítulo que estamos hablando. El capítulo que estamos hablando
para que Orlando tengas una idea, estamos hablando exclusivamente estas clases, como tú ves, son de hombres nada más. Y estamos tratando temas de hombres. Si algún día pudieras conseguir un libro, este libro ha sido fantástico para nosotros. Esto nos enseña cómo ser el hombre que Dios quiere, el esposo que Dios quiere, el hijo que Dios quiere, y especialmente el hombre cristiano que Dios quiere que nosotros seamos. Y estamos en una fase inicial de cómo nosotros tenemos que reconocer que en nuestra vida nosotros tenemos limitaciones, ataduras. El libro le llama cadenas. Y la semana pasada estábamos hablando de unas cadenas específicas. ¿Alguien se recuerda qué tipo de cadenas estábamos hablando la semana pasada? Aparte de que hicimos las elecciones, que nuestro hermano Joel salió de nuestro líder de hombres, luego continuamos la elección y estábamos hablando acerca de cierto tipo de cadenas que tienen que ver, cadenas que tienen que ver con la crianza, ¿verdad? Sí. Que tienen que ver con la manera en que crecimos. Sí. Cadenas que vienen con nosotros en la manera que nos enseñaron. Muchas veces hablamos acerca de... ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos? Vamos a ver. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que estábamos hablando de las consecuencias en nuestra formación del aprendizaje de nuestros padres, incluso de los padres de nuestros padres, y esa cadena se hacía perjudicial para nosotros, porque aprendíamos no de una manera positiva, aprendíamos nuestra forma expresada, y esa misma forma que nosotros aprendíamos, que no es tan correcta o no es correcta, la trasladamos a nuestros hijos. Entonces, la manera de romper las cadenas, hablábamos que era tratando de nosotros no repetir esas conductas aprendidas, para nosotros fortalecernos y ahí tener otro tipo de formación, de educación para nuestros hijos. Eso es una de las cosas que yo... Tremendo, ¿no? Y para llegar a esa decisión de decir no más, ¿qué tipo de ayuda es la que nosotros necesitamos? Hablamos del perdón también. Oh, beautiful. Hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros Como tarea. So, hablamos del perdón. Y nosotros aprendimos que teníamos que practicar el perdón ¿con quién? Con nuestros seres inmediatos. Con nosotros Con nosotros mismos. Esa fue la aventura principal, ¿verdad? Perdonarnos nosotros mismos. Perdonarnos, porque ¿sabes qué? Cuando nosotros vamos donde Dios de corazón y le pedimos perdón, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Él nos perdona. Así de fácil. Sí, así de fácil. ¿Sabes por qué es fácil? Porque vamos con el corazón. Dios no da vuelta. Dios no tiene que investigar nada. Dice que antes de que suban las palabras del corazón a la boca, ya Dios las sabe. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sabe lo que tú estás sintiendo en tu corazón ahora mismo. Y toda la vida tuya que pasan 3 segundos desde que naciste hasta ahora, Dios la conoce desde la creación del mundo. Así de increíble es Dios. Entonces, ¿sabes de que ese Dios se interesa por mí? Eso es gigante. La mente no puede procesar algo así. Tenemos que tomar ventaja cuando Él nos dice, no temas, yo te ayudo. Aquí yo estoy, ¿right? Entonces, lo primero que hay que hacer es perdonarse uno, porque Dios me perdonó, pero yo todavía tengo la carga de que no, yo soy tan malo. Yo no puedo recibir un perdón de un Dios tan grande. Yo he hecho cosas. Dios me bendice, pero yo todavía le estoy dando la espalda y como quiera me quiere bendecir, como quiera me quiere amar. Yo tengo que comenzar a decir no. Ese es Dios. Tengo que entender que Dios es así de bueno. Dios es amoroso, sí, yo tengo que entender eso. Segundo, ¿a quién tenemos que perdonar? A las personas que están, las personas que mal influenciaron en mí, aquellos que me dieron malos ejemplos, aquellas personas que quizás yo no estoy hablando con ellos porque hay un muro entre nosotros. Wow, ese es mi primo, ese es mi hermano, ese es mi mamá. Yo tengo que sacar un momento y si están lejos, llamarlos, sí. Buscar la manera de reconciliar y decir, perdóname, o decir, ¿sabes qué? Papi, mami, hermano mío,
te perdono por esto, esto y esto, y mencionarlo. Y cuando nosotros hablemos con nuestra novia, con la esposa, quizás tenemos hijos, y nosotros fallamos con ellos, tenemos que ir, porque tenemos que sanar. No podemos repetir estas mismas fallas que heredamos de nuestros padres, estas mismas costumbres que heredamos de nuestros padres, que también fueron víctimas, pero quizás no tuvieron la oportunidad que tenemos ahora de entender lo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos el potencial, la capacidad de tirar las rayas y decir no más. Lo primero que voy a hacer es que voy a pedirle a Dios que me perdone. Segundo, yo voy a perdonarme yo. Tercero, yo voy a pedir perdón. Y cuando me pidan perdón, yo voy a perdonar. Tengo que amar. Tengo que quitar las montañas del medio y hacer un llano frente a mí. Y ese es el principio para uno poder romper las cadenas que tienen que ver con la crianza. Tremendo. Ustedes han resumido esto bastante bien, hermano. Así que ahora vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de la mentira como otra cadena. La mentira y la otra es las tradiciones mundanas o las tradiciones seculares del mundo. ¿Ok? Vamos a estar hablando de esas dos cosas específicamente. Así que vamos a hablar acerca de las mentiras. Vamos a estar en el libro, la página 46 abajo. Vamos a estar hablando acerca de las mentiras. Y quiero que alguien busque la Biblia rapidito. Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 32. Esto está tremendo. Juan 8, versículos 31 y 32. Y teniendo en mente acerca de que la mentira es una cadena. 31 al 32. Sí, capítulo 8, versículos 31 y 32. Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos y si se mantienen fieles en mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. 32. Sí, 32. Ya. Pues léeme el 33. Pero nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieren decir con los hará libres? 34. Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. 35. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo de los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Oh my goodness. Así que, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Si el Hijo desde la casa. Perdón. Perdóname. Pero el siguiente versículo me parece que es importantísimo también. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. ¿Y por qué tú crees en el contexto de lo que estamos hablando de que de todo lo que hemos dicho? Porque estamos hablando de la verdad. Y esa última parte me parece interesante porque es tanta la verdad de la palabra de Dios que es tan inmensa que no tiene cabida en ello. Por eso ellos hacen esas preguntas a Jesús, le hacen preguntas. Entonces, podemos ver que izquierda, derecha, podemos ver que ciertamente hablando de cadena, la verdad es una cosa severamente destructiva. La verdad. La mentira. Exacto. Y algo que va a hacer que esto pueda ser roto, desmembrado, y que hace que se caiga por sí solo, va a ser siempre la verdad. Y fíjense, como basado obviamente en el tópico de lo que estamos hablando, cuán contundente es eso. Porque Jesús está diciendo estas cosas, hablando acerca de
el estado espiritual de las personas. Y es por eso, dice, y es por eso que si el Hijo los liberta, no es cualquier cosa, porque el esclavo no es hijo. Él dijo eso. El esclavo no tiene autoridad para hacer nada en la casa, pero el hijo sí. Así que si el hijo los libertare, ¿entiende lo que quiere decir? Sí, claro. Entonces son de verdad libres. Quiere decir que hay una falacia. ¿Cuál es la falacia de la falsa libertad? Pues estas personas que Jesús estaba hablándoles a ellos, estas personas son los religiosos del tiempo. Y estaban diciendo, cuando tú lees los versículos anteriores a esto, que estaban enseñando cosas a la gente que iban por encima de la ley de Dios. Eran leyes que ellos inventaron, que reemplazaban lo que Dios había dicho. Y Jesús estaba diciendo, qué atrevidos son ustedes, en otras palabras. Porque ustedes están reemplazando, y al ustedes tratar de reemplazar lo que ya Dios dijo, están provocando la ausencia de la verdad. Y al provocar ausencia de la verdad, que es mentira, entonces provocan esclavitud. Pero si el Hijo les libertad, serán verdaderamente libres. Quiere decir que si, como la verdad nos hace libres, la falta de verdad nos hace ¿qué? Esclavos. Tenemos que entender eso, que cuando Jesús no está en nuestra vida, nosotros somos esclavos. Estamos sujetos al mundo de mentiras. ¿Qué tipo de mentiras estamos hablando? Pues, yo no sé, yo creo que podemos estar toda la noche hablando acerca de esto, pero el libro habla de varios ejemplos contundentes que yo lo leí. Wow. Y esos son tópicos que se están tocando ahora en la cultura. Por ejemplo, lo voy a leer. Las mentiras sobre otras razas, por ejemplo, pueden llevarte al racismo. ¿Cuántas veces quizás nuestros papás y nuestros abuelos, por ignorancia, nos decían a nosotros, no te pegues con fulano, no mires para allá, uy, no te, sí, mira que los ojitos van a salir así, o van a salir asados, no te atrevas. Y había, eso es mentira. ¿Y cómo eso nos afectó a nosotros? Porque es parte de, cuando uno es niño, no tienes que decirme las cosas 2 o 3 veces, ya las memorizamos, ya es parte de tu sistema. Las mentiras sobre Dios. Dios no existe. Dios no existe. Dios no existe. Dios no existe. ¿Qué creen nosotros? La palabra es el agnosticismo. No creer en Dios. El ateísmo o agnosticismo. Los gobiernos se dedican a hacer eso. Las escuelas seculares de pensamiento se dedican a hacer eso. Gnosticismo, gnósticos. Sí. Que prácticamente pueden creer en otras cosas fácilmente, pero no reconoce la presencia de un ser supremo, que es Dios. Es agnosticismo. Agnosticismo, es correcto. Con la A. Agnosticismo, sí. Las mentiras sobre nuestro origen. De cómo nosotros vinimos a este mundo, que enseñan en las universidades y en las escuelas de que uno sale de una célula y la célula se forma un pescadito, del pescadito se forma un reptil, un ave, todo este tipo de cosas. Y la gente decía antes, no vayas al zoológico porque para que no te encuentres con tu familia. Ay, entonces, el libro dice que las mentiras pueden hacer que tengamos miedo y nos demos por vencidos, aun cuando no haya nada que temer. Por ejemplo, a mí me dicen, bueno, yo tengo terror a la montaña rusa en los parques. No hay nadie. Si mi esposa me lo pide 10 veces, quizás. Pero cuando yo estaba enamorado de ella,
yo no pensaba en esa situación. Yo decía, vamos a montarnos. Y nos montamos. Yo me moría de miedo, pero nos montamos. Pero yo le hice una promesa a ella. Yo voy a montarme una sola vez en cada montaña rusa y después cumplir. ¿Aceptas el trato? Yo sí, también aceptamos. Y lo hicimos. Pero muchas veces nosotros tenemos miedo a cosas que ni siquiera nosotros nos atrevemos a hacer. Y es como aquí dice aquí, las mentiras pueden hacer que tengamos miedo. Mira, si tú te trepas ahí, tú vas a salirte por la silla disparado en la primera curva. No te puedes trepar ahí porque vas a morir. Hasta que te trepaste y lo probaste y saliste vivo. Pero mientras no lo intenté hacer, el miedo me dominó todo el tiempo. Muchas veces las mentiras nos dan miedo. Y nos limitan en todas estas cosas. Yes. Por la razón de que, como te dice, que la gente, el gobierno, todo tratan de ponernos miedo. Yo vi un pastor diciendo esta semana que el 90% del miedo que nosotros creamos nunca no existe. Casi el 90% del miedo que nosotros estamos creando nunca va a existir ni nunca va a pasar. Muy poco, un poco por ciento puede que, pero con el 90% no. Eso es mental, eso es creado por, como decía, la sociedad, o sea, lo que sea. Exacto. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes, porque yo sé que nuestros padres influyeron en la personalidad que nosotros tenemos hoy, todos nosotros. Pero uno de los dos ejerce más influencia en la que tiene que ver con la verdad o la mentira en nosotros. Alguien que pueda decirme un ejemplo, te pueda confiar en este grupo y decirlo, donde su padre lo dijo algo que no era cierto. Si te pegan mucho el televisor, te va a quedar ciego. Mi abuela me Y decía, ahora tengo el celular aquí. Ahora te empecé a dar la cara. Bueno, seguro. ¿Qué más? A mí me decían que comer mucho pan daba pio. Okay. Ajá. mi abuela me decía mucho que no janguee con los morenos porque los morenos son malos. Y el segundo, que cuando ella muera me bajara por las patas cuando esté durmiendo por de noche. Y yo me levantaba por la noche en casa de ella y miraba mis patas y digo, oh, gracias Señor, gracias. Ella no está aquí todavía. Yo tenía una, bueno, ella era como una yo diría tatarabuela tía, como era como una tía. Cuando comenzó a salir la televisión, ella le decía a mi prima, mira nena, siéntate con las piernas cruzadas porque si no te están viendo de allá. A mí no están mal sentadas. Es otro nivel, otro nivel. Mi abuela decía eso. Sí. Bueno, y ahora entonces voy a preguntarle ahora un poquito más fuerte. ¿Qué cosas te dijo tu mamá o tu papá que te hicieron sentir mal? Tú sabiendo que tú no eras, o habías hecho eso o no eras eso, pero te lo dijo. Si no se atreven a decirlo, no hay problema. Yo tengo algo que decir, pero fue una vivencia mía cuando muchacho. Pero me estoy dando cuenta con esta clase que no solo puede ser la influencia de tu padre o de tu madre, también puede ser de un familiar muy cercano que comparte. Puede ser tu hermano, puede ser tu Sí. tío. Yes. Mira, mi mamá me decía que no peleara porque las peleas que se evitaban eran las que se ganaban. Y mi tío, el hermano de mi papá más pequeño, me decía, eche golpe hasta que salga sangre. Y yo agarraba la opción por siempre. Entonces yo siempre vivía en un entorno de problemas porque peleaba mucho. Y eso fue quedando en mi mente. Y yo después tuve que practicar artes marciales, luego me puso a practicar artes marciales para que agarrara disciplina y no sé qué. Pero esa parte no fue tan sencilla de liberarla hasta que yo no fui adulto, que tenía como 24 años, imagínate. Porque yo cuando tenía una situación o peleaba, no paraba hasta que yo sentía que tenía que ver eso. Pero por la influencia de tu Por padre. mi tío, más no de mi papá. ¡Wow! Y es tremendo. Esta clase me está dando la madre. ¿Ves?
porque yo siento que yo hice daño a gente, a personas que no lo merecían, porque sencillamente yo manejaba una información que yo sentía que era la información con la que yo podía tener más fuerza, más potencia y más dominio, incluso ante los demás para hacerme respetar. Pero años más tarde, después que mi hijo mayor de mi primer matrimonio estaba, yo a veces estaba en algún sitio y alguien se le quedaba mirando y como yo tenía a mi chamo pequeño, yo decía, wow, este estaría estudiando por una universidad, esto fue al liceo o fue que le metí una pega que a lo mejor me está viendo. Entonces yo tenía que agarrar a mi hijo, dárselo a la que era mi esposa y cambiar del vagón de metro. Era una cosa bien incómoda y yo estaba muy arrepentido por esa situación, pero eso yo lo llevaba callado en mi corazón, ¿sabes? Y mira, después de tantos años lo que viene a salir de este libro y que estamos hablando acá. Y es tremendo, porque yo soy uno de los que hoy día critico a la violencia, no la justifico de ninguna manera, pero mira lo que saca uno, aunque somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, pero Dios sí muestra cosas para reafirmarte que eso que pasó no estuvo correcto y que tú no puedes repetir conductas aprendidas que sean negativas. Entonces, wow, estás haciendo esa pregunta, no es mi papá, no fue mi mamá, pero hubo alguien, ¿entiendes? Y no dejo de creer a mi tío ni nada, pero hubo una información allí que es. ¿Y qué pasa con eso? Que de cierta manera yo como que practiqué lo mismo pensando que era una especie de psicología invertida con mis primeros hijos. Y eso no está bien, pues, ¿entiendes? Fíjate hasta dónde uno llega. Sí, señor. Tú dijiste la semana pasada, yo lo sentí como una tarea, pidan perdón, tú lo dijiste, pidan perdón, muchachos, no sé qué. Igual yo me quedé con eso el lunes, el martes, y yo dije, bueno, yo creo que no, el miércoles sí, yo tuve que hacer una llamada a alguien y hablar, y wow, qué difícil fue hacer eso, pero después que lo hice, yo sentí que me quité un peso que no existía, que no tenía, pero dije, wow, y empecé a buscar más. Y yo sé que a lo mejor mi mente no llega o en algún momento, cuando Dios quiera que eso pase, eso va a llegar a mi mente. Y yo voy a contactar a esa persona y le pedí perdón por mis acciones y también volví a pedirle perdón a Dios, pues, porque reflexioné de cosas. Pero hubo una aceptación y estuvo bien, pues, ¿sabes? Y fue tremendo. Pero es sorprendente esto que la pregunta que haces y cómo me está tocando en este momento a mí directamente, porque pensé que pensando en mi papá o a mi mamá, yo digo, no hay nada, pero mira, saltó alguien que no era directamente mi papá, pero que influenció parte de mi vida desde joven hasta joven adulto, pues. Hay algo que el salmista una vez registró en uno de los salmos hablando acerca de pecados que nosotros tenemos ocultos, que no sabemos que eso está atesorado por una esquina que necesita resolverse, sí, y que fue creado por una mentira que recibimos. Y el salmista dice, Señor, perdóname aún de los pecados que me son ocultos. Es tan importante el hacer constante evaluación de nuestra vida, porque nosotros no somos perfectos. Ninguno de nosotros, créalo, no hay ningún pastor perfecto. Puede ser diácono, puede ser la persona que sea. No hay ninguno justo, dice la Biblia. Yo le creo a la Biblia. Yo creo lo que Dios dice de mí, de nosotros. Por eso es que nosotros necesitamos a Jesús en el corazón. Porque Él nos justifica. Él es el que nos salva. Su sangre fue derramada para pagar el precio por nosotros. Quiere decir que si nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, entonces estamos invitándolo a que Él sea el dueño de nuestra vida. Y que more en nosotros. Y que more en nosotros. Y le decimos, Señor, influencia en mí para yo actuar como tú y vivir como tú. Y que en el proceso tú destruyas las malas costumbres que yo tengo y las cosas. A propósito, Señor, limpia la casa. Debemos de pedirle al Señor constantemente estas cosas porque puede ser que de muy pequeño nosotros pasamos ciertos eventos en nuestra vida donde a nosotros nos dijeron cosas, nos enseñaron cosas que eran más bien para otras personas complacerse y no educarnos. En ese momento
las personas quizás emocionalmente no estaban estables y dijeron disparates de nosotros. Dijeron cosas que no son verdad. Peter, tú eres un bruto. Tú vas a ser un bueno para nada cuando tú crezcas. Tú vas a ser una mujercita. Tú estás en la casa. Tú tienes que irte a trabajar como los hombres. Decirle eso a un niño. Se convierte como en una especie de pastilla dosificada donde en algún momento del tiempo, creo, la mayoría de las veces, el individuo se cree esa mentira y entonces está al borde de esa situación y muchas veces va a esa situación. Eso es tremendo. Yo conozco un amigo que le decían que era un bueno para nada, que era un bruto. Se escuchaba en el pasillo, Tomasito, y ese muchacho cayó en las drogas. El único de esa familia fue un desastre. Y yo decía, pero es que papá lo impulsa con su manera de él mostrarle carácter, lo que estaba destruyéndolo. Porque a veces físicamente es fuerte el daño, pero el daño más fuerte a veces es el psicológico y el verbal es tremendo, brother. Porque mi abuela me decía, yo prefiero que me den un cantazo que me digan, me maltraten. Y imagínate, y ella era la matriarca, que era la maltratada, pero ella decía eso, pues, como ejemplo a sus hijas. Y yo recuerdo eso. Pero este señor con este muchacho era eso. Y pasó mucho tiempo. Y él llegó a tener un hijo. Y él decía que era su hijo, lo iba a tratar de manera diferente a como su padre lo trató a él. Y entonces, claro, él fue muy consentidor de su hijo y todo esto. Desgraciadamente, fallece porque se metió en un problema y lo matan. Pero él en vida le hizo la vida muy amena y muy feliz a su hijo. Y su hijo hoy día es el Antonio de Bermúdez, lo que fue él en su vida, imagínate. Es un muchachito preparado, un muchacho que se graduó en la universidad y todo. Yo digo, wow. A veces ignoramos el poder de las palabras. Y nosotros podemos tener las mejores intenciones. Pero cuando decimos cosas que nunca queríamos decir, esas palabras jamás se van a poder recuperar. No se olvida. Tú dijiste lo que dijiste y eso se quedó grabado en el tiempo para siempre. Por eso es que existe el perdón. Porque nosotros, la palabra de Dios siempre, y te voy a dar la parte ahora, la palabra de Dios siempre nos enseña a nosotros cuánta diligencia tenemos que tener nosotros con las cosas que decimos. Porque es que las palabras tienen poder. No importa de cómo vengan. Bueno, voy a decir un ejemplo fácil. El presidente de Estados Unidos dice, ataquen a Rusia. Con que el presidente de Estados Unidos diga eso, eso se hace. ¿Qué clase de poder? Ahora vamos para la casa. Una pelea entre esposo y esposa. Están discutiéndose y diciéndose cosas horribles. Después de la pelea, ¿cómo hablan esas dos personas? ¿Cómo van a comenzar otra conversación? Cuando los dos están sangrando. ¿Quién va a dar el primer paso? ¿Sabes por qué? Porque ignoramos el poder de las palabras. Ahora que Dios nos está hablando, que estamos aprendiendo esto o enfatizándolo, porque quizás tú lo sabías, tenemos que entender porque lo que queremos romper es la cadena de la mentira. ¿Okay? Vamos a enfocarnos en la parte de nosotros como hombres, que nosotros tenemos muchas cadenas y hemos crecido con cadenas. Ese es el propósito de los análisis que estamos haciendo con este libro para nosotros. Podemos hablar de muchas cosas acerca de la mentira y de por qué tenemos que decir la verdad, etcétera, etcétera. Pero vamos a enfocarnos a lo que nos concierne para nosotros sanar como hombres y reconocer que lo que te dijeron y lo que tú aprendiste no necesariamente es la verdad. Y es hora de que rompamos esa cadena. Porque pueden decir, yo quiero que, mi amor, tú puedas leer ese primer párrafo de la página 47 arriba. Y que yo quiero que alguien me busque el versículo de 1 de Corintios 10:13 y otro que me busque Filipenses 4:19. Un hermano que busque 1 de Corintios 10:13. Búscame 1 de Corintios 10:13. Y yo quisiera que... pues Filipenses, ok. Pues Emanuel, léeme ese primer párrafo. Vamos a escuchar bien. Por cada padre enojado que le dice a su hijo, jamás llegarás a nada,
Dios el Padre dice, te amo y tengo un gran propósito para tu vida. Por cada nombre degradante con que un padre necio llama a su pequeño hijo, Dios dice, eres único, mi especial tesoro. Por cada mentira que te incita a pecar, a codiciar o alimentar una adicción para sobrevivir o para ser feliz, Dios dice, yo cuidaré de ti, jamás te dejaré y supliré todas tus necesidades. Primera de Corintios 10:13 y Filipenses 4:19. Vamos a ver, Primera de Corintios 10:13. ¿Cómo dice? De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium. Una pitonitis. Y Filipenses 4:19, ¿cómo dice? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque Dios suplirá Todas, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Mira, el Primera de Corintios 10:13, trata de buscarlo otra vez, porque yo tengo aquí, dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación. Y después de eso, Primera 10:13, ¿verdad? ah, 10:13, sí. Primera 10. Primera de Corintios. De manera que Saúl murió. No, ¿Ah? Primera. Toma. primera de Corintios. Primera de Corintios 10. 13. No, primera de Crónicas, Primera de Corintios. Ah, sí, señor. Ah, no espera, muchacho. Dice, Está en la primera, tiene la segunda. no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ajá. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios está con nosotros, hermano. Amén. Amén. Manuel, tú ibas a decir una palabrita. Concerniente a las palabras, Yes. yo creo que yo fui a producto de muchas de las palabras en mi formación como hombre, mi formación masculina. Fui formado mucho a través de las palabras que me fueron dichas, que la mayoría de las palabras que me fueron dichas eran negativas. O sea, y la mayoría venían de mi papá. Mi mamá no hablaba. Bueno, no me recuerdo haber tenido mucho hablar de parte de mi mamá. Ella no hablaba casi nada. So, a pesar de la escasez de relación, la comunicación y todo eso, la mayoría de las palabras negativas venían de mi papá y mi papá. Yo me recuerdo una de las primeras palabras que él me dijo era que yo era basura. Otra fue que lo que le quedaba a él de amor por nosotros era sí. Y otra frase fue que está loco porque nosotros, dice el buen puertorriqueño, nos larguemos. Lleguemos a la mayoría de edad, 18, y nos larguemos de la casa. Otra fue que era bruto, y cuando era pequeño, cuando hacía manerismos que no debería haber hecho, perdonando la frase, pero o sea, como palabra puertorriqueña refiriéndose a un homosexual o un gay. Y yo me recuerdo que a solas en mi recámara, esa palabra sí me afectaba y sí me cuestionaba, y eso formaba mi identidad. Yo mi autoimagen yo lo subestimaba. Llegué a subestimar mi autoimagen, de cómo yo me veía a mí mismo personalmente.
en vez de verme a la luz de cómo Dios me ve, me veía bien degradadamente, porque las palabras de mi papá eran muy degradantes. O sea, que me bajaba mucho a basura. Tú eres bestia, torpe y animal. O sea, yo creo que lo que más me afectó a mí fueron las palabras. Yo soy testigo de eso y yo siempre digo, alguien dijo aquí, yo prefiero un cantazo, como dirían los puertorriqueños, de que alguien me diga unas palabras, porque la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua, es el miembro más pequeño y es lo que puede encender un bosque entero en fuego. Por eso la Biblia dice que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria y edificación para los demás, que sea saludable, que sea buena, que sea agradable al oído de los demás. Entonces, yo esperando que se me aconsejara, que se me enseñara, que se me educara, que se me guiara a cómo ser un hombre, a cómo ser manerismos masculinos, a cómo ser un hombre de Dios. Porque desde yo pequeño siempre tenía un interés por Dios. Mis hermanos, yo siendo el mayor de 4, 2 varones, 2 hembras, los demás no tenían mucho interés, porque en casa siempre había un problema, siempre había un argumento, siempre había algo que criticar, siempre era más negativo y rudo lo que salía de la boca que positivismos. Pero yo siempre personalmente en mi corazón tenía algo más allá, que yo quería llegar a Dios. Y yo quería eso a través de mi padre, ver a Dios a través de mi papá. Yo leyendo este libro y hablando de cómo nosotros debemos de representar a Dios, el Padre Celestial, en nuestro parentesco y en nuestro rol de paternidad hacia nuestros hijos. Como hasta el sol de hoy yo quisiera tener eso y ojalá un día eso se dé, pero tengo 25 años y hasta el sol de hoy yo todavía estoy siendo, tú sabes, sanado de ese muy bajo subestima, tú sabes, de mi autoimagen, exacto, y mi identidad y todo eso, estoy recuperando. No es que no he perdonado, perdoné a mi papá y todo, y mi papá me pidió perdón y ha cambiado por la gracia del Señor. El Señor lo bendiga, lo guarde, es un hombre de Dios y pastor, pero ese pasado que se echó a lo profundo de la mar y ya se acabó y se ha cancelado, pero sí afectó mi futuro, afectó que trabajar como un hombre, tiene que buscar trabajos de hombre, eso de oficina, eso de mujer, o sea, cosas, el machismo que representaba a mi papá era tan fuerte que yo hasta en el campo de estudio que yo elegí entrar para ir al colegio técnico o la escuela técnica, fue tecnología automovilística, porque mi papá me dijo, tú debes de hacer eso porque eso es varonil, eso es masculino, eso es de hombre. Y ahora tengo 25 años y lo que yo hago es yo hago project management, administración o manejamiento de proyectos, que es a través de tecnología. Tú sabes, y eso fue un poco difícil para yo conquistar. No, los hombres están afuera. Los hombres de la frente se martillan las manos, se cortan con cuchillos. Exacto. Y en vez de yo mirar, en vez de yo no juzgar a los demás por su apariencia, en casa siempre se miraba la apariencia. Mira, pantalla, aquel tiene esto, aquel no es cristiano porque no tiene aquello, aquella tiene un pantalón, eso. Y yo aprendí a mirar a la gente por lo que teníamos puesto. Pero yo veía gente en la escuela y de, pero esta gente son gente tan amable y dicen ser cristianos, pero en su apariencia no se ven como me enseñaron que se debe de ver.
Pero yo lo entiendo, pero en casa hay un diablismo, pero hay una apariencia muy lindo, ¿sabes? Y esto no se trata de la apariencia. Esto se trata de que nuestro corazón esté en el lugar donde el Señor lo quiere. Un lugar que representemos a Dios en amor y en servicio y en su carácter como Él es, en vez de algo dictador, como algo, tú sabes, que legalista, que no se puede seguir. A Dios se puede seguir y es posible servir a Dios en la tierra sin ese legalismo. Y que el legalismo es una carga. Sí, Es una carga puesta por los hombres. sí. Y es muy importante porque Pastor, usted toca ese tema y yo en estos días he estado pensando una bomba de tiempo para nosotros, los seres humanos, es el maltrato psicológico. Es algo, yo todo esto lo he pensado en todos estos días. Y yo le voy a decir una cosa, yo no sé si será bueno o será malo como actúo yo. Yo me quedo callado. ¿Sí me entiende? Un problema que yo tengo es que yo absorbo, o sea, he tenido maltratos verbales y psicológicos. Tiene que, o sea, yo no exploto ahí mismo y yo me demoro mucho para explotar. Yo voy absorbiendo y claro, a mí se me acumula todo eso y en un problema no es que yo estalle, sino que yo me quedo callado y más bien me voy y me pongo a llorar. Lloro. Entonces, bueno, como que me descargo, pero se me queda eso en la cabeza patinando. Y yo siempre he dicho, es mejor callar que locamente hablar, porque usted dice una cosa muy, muy verdadera. Si yo en ese momento de calentura, yo exploto todo lo que está pasando por mi mente, yo le garantizo de que usted esas palabras nunca se le van a salir del corazón. Yo eso siempre lo he dicho, y muchas veces han llegado a un punto en que me han dicho, pero pégame o decime algo, mencióname la madre, en fin. Pero claro, a mí se me hace un nudo de la garganta. No vaya a creer que no pues, yo quiero explotar, pero a mí se me hace un nudo de la garganta que a mí me detiene. Yo digo, donde yo explote, yo creo que yo saco todo lo que yo tengo acumulado de muchos años y hasta puedo cometer una bestialidad. Pero yo soy muy autocontrolable en eso. Y una de las cosas que yo creo que, por eso vuelvo y le digo, no sé si está bien hecho o está mal hecho. Yo más bien me quedo callado. Yo soy callado. Y bueno, aquí pongo mi mente como a patinar en otra cosa mejor. sí, pues mira, en parte está bien. Es bueno que tú detengas el decir cosas, la lengua es más engañosa que todas las cosas, right? Pero es malo aguantarlo y no decir nada, porque en el momento que te den un vaso de agua tibia, en vez de darte un vaso de agua fría, tú vas a explotar con los 20 años de información que tienes guardado, que nunca te atreviste a hablar, y lo vas a descargar, vas a aprovechar el momento para descargarte. Y entonces, en vez de solucionar, traiste una bomba H a la situación y no va a haber remedio. Un consejo rápido es, sí, si tienes furia y todo, aguántate, medita, pide la fuerza del Señor, aguanta, pero en el momento que estés calmado, que hayas seleccionado tus palabras bien y organizado tus pensamientos, dialoga y sácalo de dentro de ti como tú te sientes. Si la persona te dice, pero no me dices nada, dice, perdona, no quería decir nada porque no quería hacerlo bajo coraje, pero ahora puedo pensar y estoy más tranquilo, vamos a conversar. Suena mejor, porque tenemos que edificar, pero para pelear se necesitan dos. Incluye a nuestros padres, incluye a nuestros cónyuges, incluye muchas veces a nuestros hijos que a veces son rebeldes, que están creciendo, especialmente si son teenagers, adolescentes que creen que tienen el conocimiento de todas las cosas y que tienen toda la libertad de hacer todo lo que quieren hacer. Es un desconocimiento que tienen de la vida, entonces es un poquito difícil
convencerlos a ellos que ellos no saben todo en la vida, porque tienen la información en el celular. No quiere decir que ya pueden resolver todas las situaciones del mundo. Yo les digo, solamente piensa en el momento que tu celular no tenga batería, para que tú veas cómo vas a estar corriendo por la casa como un loco, porque no vas a saber ni cómo poner a funcionar la bombilla del cuarto. Jeremy, gracias. Yo quiero hablar sobre lo de él. Yo soy la versión contraria tuya. Yo aguanto todo lo que viene de todos lados hasta que llega la bomba y exploto y he herido a mi mamá, he herido a mis hermanos, he herido a mi esposa, a mis hijos, a mucha gente por no saber controlar el deseo humano. Porque todas las situaciones de la vida me cargan y cuando llega ese momento, ¡bam! He herido a muchas personas cercanas y eso viene desde mi infancia. Eso viene por mi crianza en mi casa. Eso viene por mi crianza en el residencial. Eso viene desde abajo. Y yo lo arrastré hasta ahora que soy un adulto. Y he tenido muchas situaciones así en el trabajo, dentro de la casa. Con la nena de Jennifer Grande, al principio, chocamos así porque yo trataba de hacerle entender a ella unas cosas y ella no entendía. Entonces ella me respondía de una manera que a mí no me gustaba y yo seguía, entraba en esa pelea con ella. Cuando decidí cambiar y demostrarle que las cosas que yo hacía por ella, que ella no las veía, y entonces estaba siendo como un poco mal agradecida, pues yo le saqué, decidí hacer lo que tú dijiste. Decidí alejarme y le decía, y ella venía donde mí y me preguntaba algo y yo le decía, pero tú crees que con la actitud que tú has tenido conmigo, tú debes ser así, yo debo estar bien contigo. Y estuve como 5 días así. Y desde ese día para acá, se notó el cambio en ella y se notó el cambio en mí. Hasta el sol de hoy, que ella es una de las que está, ella es la que papi te amo, cualquier cosa, siempre está ahí. Pero hasta que yo no demostré el cambio, ella no demostró el cambio, ¿me entiendes? Tremendo. Y es un pequeño, tienes que empezar mucho. Claro, esto. ¿Puedo leer un verso de lo que están hablando yo? Hablando de las palabras que salen de la boca del hombre. En Proverbios 18, de 4 al 7, dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del malvado para hacer caer al justo en el juicio no es bueno. Escuchen esto: los labios del necio entran en contienda y su boca clama por azotes. La boca del necio es destrucción para sí. Cuando estamos hablando fuera, como si que tú te aguantes, cuando a veces no nos aguantamos, como él dice, y hablamos, a quien estamos destruyendo no es a la otra persona. Dice que somos nosotros, dice que nosotros somos los que nos estamos destruyendo. Eso por un lado, lo que tú dices, hay a veces es callarse por ese momento, porque si nos salimos fuera de él, esto es lo que vamos a hacer. Nosotros somos los que vamos a, al fin y al cabo, los que nos destruimos fuimos nosotros mismos. El consejo que el pastor tenía, yo creo que es un consejo sabio. En el momento, mira, quédate callado, camina. A lo que diga allí, si hay que hablarse algo, se arregla, pero en el momento, si hablamos fuera de orden, la Biblia misma nos dice que es destrucción para nosotros y sus labios son trampa para su alma. ¿Dónde está esa porción bíblica? Eso viene siendo Proverbios 18. Proverbios es un libro tremendo que nos ayuda en esta faceta emocional. Eso es un libro bueno. Un libro muy bueno. Jeremías. Rapidito, para añadir, yo puedo decir que ya esto sanó y mi relación con mi esposa está bien, pero llegó un momento que yo tuve problemas con mi esposa, eran peleas diarias, discusiones, insultos. Hablé con el pastor me aconsejó eso mismo y lo apliqué. Y él me dijo, no te quedes con nada dentro, pero escoge el momento para hablar. Y así lo hice.
pensaba, me calmaba, me iba a tranquilizarme, cogía mis palabras y cada vez que comenzaba la conversación, yo era el que provocaba la conversación. Y empezaba pidiendo perdón. Porque no supe actuar de la forma que quizás ella esperaba que yo actuara. Quizás por ignorancia propia, no sabía, muchas veces no conocemos lo que ellas piensan, no hemos aprendido a hablar o a conocer el lenguaje de la pareja. Y al no conocer eso, pues quizás uno hace cosas que pues ella no espera eso. Y sí ha funcionado. Todo ese consejo es, por lo menos en mi caso, fue al 100% y no es que no hay diferencia, porque como pareja siempre van a haber diferencias y siempre van a haber problemas, pero que ya los dos hemos aprendido a cómo manejar esos problemas o esas diferencias sin tener que llegar al insulto o al grito o a la situación grave. Entonces, no regreso. Gracias, hermano, por todo lo que están diciendo. Sí, es que cuando no quiero que sientas que de repente estamos como no sé, no voy a sentir que estamos atacando nada, pero es que en estos puntos yo he visto en el trayecto que tengo acá conociendo a todos, que cuando hay algo que es importante, y en este momento lo que tú dijiste es tan importante, que fíjate que salen las palabras, salen vivencias, salen opiniones de cosas que hemos vivido, y yo tengo una más, yo tengo un divorcio a cuesta, donde una relación fue batalla campal, problemas hasta con alcohol y todo, pero ¿qué pasa? Que yo tuve mis vivencias en ese momento a esa manera, pero cuando uno se vuelve una persona que acumula esas incomodidades, por decirlo algo, Carlos, en el momento que viene esa hora de que tú vas a explotar, tú explotas no solo con esa situación, sino con todo lo que tienes acumulado, y la consecuencia de eso es que empiezas a traer cosas que incluso no son en el contexto de lo que estás peleando, sino en cosas pasadas, y cada acción genera una reacción, y la reacción de la otra parte va a ser igual. Te va a causar una contienda, no de esto, sino defendiendo el punto o recordando el punto de lo que tú estás sacando, y se vuelve una relación de donde cada quien defiende un punto, se agreden acciones y acciones con más reacciones, y a la final nadie gana, no solucionas nada. Estás creando asperezas, no estás limando las asperezas, y se crean unas mellas, brother, que puedes llegar hasta el rencor, aunque estés bien con tu pareja, aunque estés chévere, aunque la estés pasando bueno, pero de repente llegaste a tu casa y te lanzaste en la cama y ella saltó, oye, pero no me dejas dormir, y empieza la batalla y se traen cosas de colación que no están con eso, y entonces esa parte, como dice Jeremías, de conciencia, de tener la conciencia, sí, y tú ser de repente la persona portadora de ofrecer una disculpa, de pedir perdón, porque eso es algo natural, no podemos dejarlo bajo la alfombra, ni por compromiso, como dijo una vez el pastor, hay que pedir perdón, pero pedirlo de corazón. No que perdóname y a los 3 días vuelve y hace la misma embarrada, no. O tu pareja te lo dice a ti, a los 3 días te hace lo mismo y te dice, oye, pausa. No diga, perdóname si te ofendí. Nunca diga eso. Sí, es verdad. Eso no es perdón genuino. No. Si no vas a ser genuino, mejor no digas nada. No. Pero no digas eso. Sí, implica como que no estás seguro si fallas. Sí. Para mí, yo lo he seguido. Si te ofendiste, perdóname para ver si te puedes sanar. Sí, o sea, el problema no sigue siendo tú. Sí, algo así. Así que eso es muy problema. Y hay un punto que no se puede pasar por alto, que yo vi algo ahorita. El perdón y olvidar lo que esos son van de mano en mano. Sí, eso. No puedo decir
yo te perdono, pero no lo olvido. Eso no trabaja así. Eso va, Dios dice que Él nos perdonó, echó los pecados a lo profundo del mar y nunca más se olvidó de ellos. Eso de que yo te perdono, pero no lo olvido, eso no es perdón. No dejen que le engañen. Ese es el mundo, esa es la manera en que el mundo habla. Sí. Yo lo perdono, pero no lo olvido. Sí. Eso no es cierto. Perdón y se olvidó. Sí, Y se yo creo olvidó. que perdón es genuino. Lógicamente no podemos. ¿Qué te crees de eso? No, sí, así es que funciona el perdón. Y de hecho, Tiene que borrarse, no puede quedarse aquí por... Sí, las palabras nos hirieron, pero en el momento en que recibimos el perdón del Señor, en ese momento ya somos libres, ya no podemos estar aquí detrás. Me la hizo, me la paga, me la hizo, me la paga y tenga tantos años. No, ya se olvidó, se olvidó. Yo creo que hay un mal concepto con eso. Eso es una falacia del pasado. Mis abuelos decían que está muy mal. Psicológicamente uno no puede perder la memoria. Tenemos que estar conscientes de esa verdad. Uno siempre va a estar consciente de la memoria con el cual nacimos. Psicológicamente uno no puede perder la memoria. Y en segundo lugar, sí hay una diferencia. Hay que perdonar, pero no traer con una y otra vez todos los días a nuestra mente lo que ha pasado en el pasado. El pasado se queda atrás, lo dejamos atrás. Es una decisión consciente que nosotros hacemos y tenemos que hacer de dejarlo atrás. Pero de que si se va permanentemente borrar de la memoria psicológicamente, eso es imposible. Si alguien me pregunta cómo fue el parentesco de tus padres y yo le testifico cómo fue el parentesco de mi padre relacionado a su pregunta, entonces yo le voy a decir, porque sí me va a venir a la memoria, porque yo sí perdono. Eso no significa que no haya perdonado. Me están haciendo una pregunta, lo voy a traer a la memoria porque me recuerdo. Eso es imposible que eso se borre. A mí me decían, el que no borra de su memoria, no ha perdonado. Pero yo siempre cuestionaba eso porque eso no es posible psicológicamente. Sí. Tenemos que entender eso. Estos son falacias hispanas con el cual nosotros nos hemos criado que tenemos que dejar atrás. Porque psicológicamente eso es imposible. Perdonar no es olvidar. Perdonar es no tomar, aguantar a cuenta o culpable a la persona que te hizo algo mal. Es borrarlo de su cuenta. Lo que ellos te hicieron mal. So, tú lo sacas de su cuenta lo que ellos te hicieron mal and you don't hold them against y no volver a recordárselo. Entonces, y no traerlo, seguir trayéndolo a la memoria de esa persona. Tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Hay que dejar una decisión consciente. Vamos a dejarlo atrás. Pero en cuestión de nuestra memoria humana, es imposible que esto se borre porque psicológicamente el Señor no nos ha creado de esa forma. El Señor no nos ha creado de esa forma y tenemos que entender eso. Si alguien nos hace una pregunta, nos vamos a recordar. Entonces, ¿perdonamos o no perdonamos? Yo puedo traer muchas situaciones de eso que él está hablando con mi mamá, pero es tanto el respeto que yo le tengo y el amor, pues que no me atrevo a abrir esas cosas que han pasado, ¿me entiendes? Pero sí, yo la perdoné. Hace poco fue, pero, ¿me entiendes? Yo la perdoné de todas las cosas que pasaron. Y es como dice él, ¿me entiendes? Existe un perdón, pero eso nadie te lo va a quitar de tu mente, ¿me entiendes? Eso es algo que ya pasó, ¿me entiendes? Está ahí. Tú le das el perdón a ella y yo no he vuelto a recordárselo, ¿me entiendes? Y no lo saco a tú, ¿me entiendes? Porque aún siento que, ¿me entiendes? No estoy preparado para eso, ¿me entiendes? Será Dios que lo ponga algún día como testimonio o algo, pero, ¿me entiendes? Es un momento. Exactamente. Ni yo a mi padre, porque es pasado. Se acabó. Obviamente, se vuelve a cambiar. Tenemos el consenso de lo que estaba hablando cuando hay un predicador que dice
dice que Dios se olvida, la Biblia dice que se olvidó de los pecados, pero si Él es Dios, ¿por qué se le olvidan las cosas? No, yo quiero aclarar la eso, cuestión es, quiero aclarar el punto. Él es el todopoderoso. La cuestión es que no es que se olvida, es que el acta no recordarlo. Esa es la diferencia. El lenguaje que nosotros usamos, la palabra que le cae mejor ahí es que él se olvida. Pero no es que se olvida porque él es todo soberano, no se puede olvidar las cosas. Es lo que hace que él opta no volver a usar tu pecado against you, que es lo mismo que tú estás diciendo. Pero la palabra que nosotros usamos es que no volverse a recordar. Es obvio que lo que tú dijiste es muy real, porque yo oí un doctor hace más de 20 años y entonces nunca se me olvidó que dijo que del momento en que tú naciste al momento en que tú mueres, uno no se olvida las cosas. El problema es que uno no se las recuerda. No es que se olvida, en el momento en que tú aprendiste algo, del momento en que tú naciste hasta que tú mueres, eso está grabado dentro de ti. El problema es que según el tiempo pasa, nosotros nos olvidamos, we don't know how to retrieve it. Eso es lo que dicen los doctores. No es que se nos olvide, es que we don't know how to retrieve it. Dice que eso es como una computadora, que once it's in there, it's in there. Quizá nosotros no sabemos how to retrieve it, pero la información está ahí. Pero la palabra que yo usé fue que no nos recordamos, porque esa es la palabra que es mejor, pero no es que no lo recordemos, es que nosotros, lo que tú dijiste, confirmamos, nosotros optamos no volver. Si ya te perdoné, yo voy a optar no volver a sacar eso a... Amén. Y la palabra lo que tú habla de dices, eso, hacer una decisión consciente de que debemos de dejarlo aquí. Exacto. Let it go. No, let it go. Exacto. Let it go, porque si tú perdonaste, you're gonna let go. Exacto. O sea, tal vez si alguien te pregunta, te vendrá a la memoria, ¿verdad? Esta persona hizo Pero que se eso. olvida, ¿no? Pero regularmente trayéndolo a la mente de otra persona, eso no es perdón. No. Perdón es hacer una decisión consciente. Lo voy a dejar atrás y ya eso pasó. O traerlo a tu mente y no decirle nada a nadie. Exacto. Ahora Omar quería hablar de Hermano, yo como maestro y pastor, como maestro y pastor, estoy buscando el momento conciliatorio para pasar al próximo turno de manera edificante, y como estamos edificando lo que está pasando. Sí, porque fíjate, estamos dando, pero sí, todo lo que tú dices y lo que acaba de decir Manuel está conciliado. Omar. No, me recuerda porque el otro día estábamos sentados con las nenas, con Kinect. Siempre hacemos un estudio en mi casa y hablamos la palabra. Y de momento una de las nenas sale el tema del perdón. Y yo, wow, es un tema complicado. Y hablamos y sale la conversación. Yo digo, ¿y tú lo perdonas? Sí, pero cuando yo lo perdono, como que ¿por qué sucede? Por la misma cosa que perdono, ¿por qué sucedió? Y entonces, ¿cómo podemos perdonar y que eso no suceda de nuevo? Yo creo que la clave, el key en el perdón, detrás de eso tiene que haber un arrepentimiento. Detrás del perdón debe haber un arrepentimiento, y el arrepentimiento te va a hacer no volver a cometer eso, para volver a caer en eso nuevamente. Y yo creo que eso es importante, lo hablamos con ella y ella, como tú te arrepientes de corazón por lo que hiciste, y pides perdón por eso, entonces ya es un perdón, como dice el Jet, ¿no? Genuino. Y vas a ver que, como ya te arrepentiste de corazón de eso, créeme que no vas a poder. No vas a ir a la luna y va a suceder nuevamente. Yo creo que es importante, a través del perdón de haber un arrepentimiento genuino. Y en la Biblia dice que Jesús dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y es importante que mantengamos en mente el proceso bíblico de cómo perdonar. Y cuando nosotros pedir perdón, cuando nosotros pedimos perdón es porque nos sentimos dolidos. Digo, pedimos perdón porque nos sentimos dolidos. Esa es la manera natural de reaccionar cuando pido perdón. Quiere decir que si tengo dolor, hay un arrepentimiento. Y eso me mueve a pedir perdón. Ese es el proceso normal. Si yo pido perdón sin arrepentimiento, es como comer un pavo sin cocinarlo.
Se está hablando de remordimiento. Cuando yo pido yo tengo que sentirme dolido por lo que está sucediendo. Ese es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento exige que yo gire. El arrepentimiento exige que yo cambie 180 grados. Y por eso voy a pedir perdón. El arrepentimiento es lo que me impulsa a pedir perdón. Si yo pido perdón sin arrepentimiento, es falso. Es hueco. Se va a caer, el edificio se va a caer. Vamos a decir, en algún momento si me ofendí. Exacto. Si te ofendí, perdóname. Eso, así no funciona. Y qué bueno, porque hablamos todas estas cosas, porque eso es para que usted vea el poder de las palabras. Y el poder aún más oscuro y tenebroso que hace la mentira en la vida de nosotros. Yo quiero terminar, no vamos a poder discutir el otro tema, pero quiero terminar leyéndoles esta porción que está en la lección que dice: para cada mentira que has escuchado, Dios tiene una verdad contrastante que puede liberarte. No obstante, la verdad no te libera si tan solo la escuchas y la entiendes con tu mente. Debes aferrarte a ella y creerla desde lo más profundo de tu ser. La verdad. Lo que Dios dijo que tú eres, tienes que creerlo con todo tu ser. Mente, cuerpo, alma, espíritu, corazón, todo. Y rechazar todo lo que busca contradecirlo. Todo lo que busca contradecirlo. Página 47 arriba, segundo párrafo. Todo lo que en apariencia pretenda refutarte y la opinión de cualquiera que te aparte de creerla. Quiere decir que vas a tener influencia de las situaciones, de gente que va a decir lo contrario. Pero si Dios dijo que tú eres hijo de Él y la gente dice que no, ¿a quién tú le vas a creer? Pues no permita que la gente influencie en ti. No le pongas oído a las cosas que te digan. Tú sabes quién tú eres porque Dios ya te dijo a ti que tú eres. Tú eres hijo de un rey. Que tú eres salvado, que tú eres parte de la patria celestial, que Él te hizo una casa que te está esperando. Todas esas cosas son para ti. No permitas que el diablo, ni la gente, ni los amigos falsos que hayan por ahí digan lo contrario. Aún ni la familia, que digan cosas diferentes, que digan lo contrario. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Entonces comienza por pedirle a Dios que revele las mentiras que tú has creído en el pasado y que te ayude a reemplazarlas con su verdad. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que comenzar a leer la Biblia y estudiarla de verdad. Porque, ¿cómo tú vas a sacar la basura? Pues poniendo cosas nuevas, reemplazando la basura que uno tiene por dentro con la Biblia. Entonces yo voy a leer la Biblia más. Entonces voy a ir más suave porque yo quiero estudiarla. Yo quiero entenderla. ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿Cómo eso me aplica a mí? Y si tengo duda, yo le digo al Señor, Señor, dame entendimiento para ver ese mensaje cómo me aplica a mí. Y Dios te va a hablar por la palabra. Dios te va a hablar el corazón. Y tú vas a salir nuevo de lo que acabaste de leer. Al estudiar la palabra de Dios, considera memorizar versículos. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted se dedicó a memorizar la Biblia? ¿Cuántos de ustedes se han puesto el reto natural? Déjame ver si en esta semana o en 2 semanas me aprendo este versículo y lo hago parte de mi sistema. Esto de que cuando yo me sienta débil, que cuando yo me sienta preocupado, que yo puedo usar ese versículo, porque la palabra de Dios, si nuestras palabras aquí humanamente hablando construyen y destruyen en un segundo, cuanto más la palabra poderosa de Dios para nosotros, que nos va a partir como un rayo, es decir, esto yo hago todo nuevo, no solamente decirlo. Y ya lo digo, y está escrito en papel, para que yo pueda tragármelo y vivirlo y tenerlo dentro de mi sistema. Cuando descubres una mentira que te sigue influyendo en tus procesos de pensamiento, deséchala y no permitas que ingrese en tu mente. Segunda de Corintios 10:5 dice, poniendo todo nuestro pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y nosotros podemos hacer eso. Y nosotros debemos hacer eso.
Así que en esta noche, hermanos, ustedes han hecho tremenda clase. Gracias por dar la vitamina que era necesario. Gracias por compartir cosas personales que nos ayudan a nosotros como hombres a entender que estamos viviendo una vida real. Esto es vida real. Es decir, que para esto viene el Señor, para sanarnos. Y parte del proceso de sanidad es hablar cierto tipo de cosas como estamos hablando. Vamos a ponernos de bien. Sabiduría, que la palabra sabiduría significa poder tener la habilidad de aplicar el conocimiento al cual nos ha llegado a nuestro entendimiento. Porque primero es el conocimiento y llega a nuestro entendimiento y lo entendemos, pero después llega la aplicación, la sabiduría, que es aplicar eso a nuestra vida. Y eso es algo que esta tarde, mientras yo estaba trabajando, estaba escuchando ayer y inmediatamente después que yo escuché de esa persona, yo dije, Señor, dame la sabiduría, ayúdame y dame la sabiduría para yo poder aplicar el conocimiento del cual yo tengo entendimiento. No basta con tener el conocimiento, basta con aplicar, convertir el conocimiento en sabiduría. Es ser sabio, porque ser una persona sabia es una persona que vive el conocimiento del cual tiene entendimiento. Yo necesito eso. Todos necesitamos eso. Vamos a orar definitivamente para que Dios renueve reemplace en nosotros cualquier cosa que sea falsa, que venga, que sea sustituido por la sabiduría de Él y que podamos nosotros vivir bajo esa sabiduría. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yes. Pray for my family in Miami. My grandfather just passed away. Oh, You know, my family these last couple of years have been one thing after another thing. So it's just something else. gloria al Señor. Vamos a orar por nuestro hermano de familia también, por esta pérdida. Gloria al Señor. Dios es soberano, el Señor y hombre, de los hijos de los hijos. Padre celestial, en esta hora, Señor, venimos a tus pies, Señor, creyendo, Señor, a tu soberanía, tu poder, tu majestad, tu misericordia, tu gracia son infinitas, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, que no merecemos, Padre. Tanto amor para poder, Señor, perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, para lavarnos en tu sangre, para llamarnos tus hijos, Señor, y hacernos tus hijos, Padre celestial. Señor, ha sido una tarde, una noche exquisita, donde hemos podido, Señor, compartir la palabra. Señor, muchas experiencias, Señor, que en medio nuestros hermanos han confesado acerca de su corazón, de su mente, de su espíritu, cómo tú estás obrando en cada uno de nosotros. Es admirable, Señor. Padre, toda esta información que proviene de tu palabra, que proviene de las obras que has hecho en nosotros a través de la vida, Señor, que podamos, Señor, atesorar esto, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, esta palabra y tu palabra, Señor, y esta influencia espiritual, Señor, que has derramado en esta tarde, este aceite, Señor, que esto sea, Padre celestial, sabiduría en nuestra vida, que sea, Señor, la potencia y la capacidad, Señor, para nosotros poder continuar, Padre celestial, creciendo y poder continuar, Señor, viviendo la vida cristiana, la vida, Señor, como te agrada, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes, Señor, en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en nuestro ser, Padre celestial, puesto que necesitamos de ti, Señor, y sabemos que no cae, Señor, en un cuarto vacío que está cayendo en nuestro espíritu, está cayendo en nuestro ser, donde necesitamos que caiga, Padre. Que esta palabra nos transforme y nos llene, Señor, de ti, que podamos vivir en sabiduría, actuar en sabiduría,
hablar en sabiduría, escuchar en sabiduría, Señor. Que podamos, Padre Celestial, sanar nuestra familia, sanar nuestra alma, sanar nuestro ser, Señor, sanar a las personas que nos rodean, que son nuestra familia, sanar las amistades, Señor. Aleluya, porque cuando estamos sanos, Señor, podemos proveer la sanidad, Señor. De igual manera, Señor, te pedimos por nuestro hermano Daniel, Padre, que ha sufrido, Señor, la pérdida de su abuelo, Señor. Aleluya, yo te pido en el nombre de Jesús a la familia que está allá en Miami, Señor. Padre Celestial, por tus años. Oh, Señor, por tu gracia, Señor. Súbrenos con tu poder, con tu paz, Señor, en estos momentos difíciles, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en la familia. Dale fortaleza, Señor, a nuestro hermano, a nuestro pastor Daniel, Padre Celestial, a todos, aleluya, los miembros de la familia, que puedan recibir tu medicina, Señor, aleluya. Obra en nosotros, Señor, para que seamos ejemplos de tu paz, Señor, que podamos, Señor, ser luces en medio de las tinieblas, Padre. Te damos gracias, Señor, y ahora que concluimos esta clase, Señor, te damos gracias, Señor, por tu gracia y tu bendición. Ven con nosotros a esta casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias por venir. God bless you, brother. Que te bendiga y adelante.